Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado de estar aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que a mí me encanta, los bromistas en el set. Sí, esos genios que con su sentido del humor, logran transformar escenas serias y dramáticas en momentos de pura risa y a veces, hasta de caos controlado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que a pesar de la presión, los guiones complicados y el estrés del rodaje, algunos actores y miembros del equipo encuentren el momento perfecto para hacer una broma? O cómo, incluso en las escenas más solemnes, logran desatar una carcajada generalizada. Pues en este vídeo vamos a desentrañar ese misterio. Vamos a explorar cómo estos bromistas del set convierten la tensión en risa, las lágrimas en sonrisas, y los momentos de desesperación en recuerdos memorables. Prepárense para descubrir historias épicas, trucos ingeniosos y el arte de la comedia en el mundo del cine y la televisión. Y antes de que empecemos a reírnos a carcajadas, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque prometo que cada semana les traeré contenido igual de interesante y divertido que el de hoy. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. ¿Listos para reír? Pues vamos allá. El mundo del cine es un lugar mágico, ¿verdad? Donde la fantasía se hace realidad, donde los héroes luchan contra el mal, y donde las historias nos transportan a otros mundos. Pero detrás de esa magia hay un montón de trabajo duro, horas interminables de rodaje, y una presión enorme para que todo salga perfecto. Y ahí es donde entran en juego los bromistas del set. Estos individuos con su ingenio y sentido del humor, son los que rompen la tensión, aligeran el ambiente y le dan un toque de humanidad a todo el proceso. Son como los payasos del circo, pero en el set de filmación. Su misión, recordarnos que a pesar de todo el estrés, la vida es demasiado corta para no reír. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Cuáles son sus armas secretas? Bueno, la verdad es que cada bromista tiene su propio estilo. Algunos son maestros del disfraz, capaces de transformarse en cualquier personaje en cuestión de segundos. Otros son expertos en el timing, sabiendo exactamente cuándo y cómo soltar el chiste perfecto. Y otros simplemente tienen una habilidad innata para hacer reír a la gente sin importar la situación. *** El arte de la broma, un análisis profundo ***. Para entender verdaderamente el papel de los bromistas en el set, es esencial desglosar los diferentes aspectos que conforman su arte. No se trata simplemente de contar chistes, es una combinación de timing, observación, conocimiento de las personalidades, creatividad y, en algunos casos, una pizca de audacia. El timing perfecto el timing es fundamental en la comedia, y los bromistas de set son maestros de este arte. Saben cuándo y cómo interrumpir la tensión con una broma, un comentario ingenioso o una acción inesperada. El momento oportuno puede convertir una escena pesada en un momento de alivio cómico, permitiendo que el equipo recupere energías y enfoque. El timing implica entender el ritmo de la producción, reconocer cuando la fatiga y el estrés están en su punto máximo y saber cuándo una dosis de humor es exactamente lo que se necesita. Observación aguda Los buenos bromistas son observadores agudos. Prestan atención a las personalidades de sus compañeros, a sus reacciones y a las dinámicas del grupo. Entienden los puntos débiles y fuertes de cada persona y utilizan esa información para crear humor que sea efectivo y, lo más importante, respetuoso. Observar el comportamiento en el set les permite anticipar oportunidades para la comedia, ya sea notando un detalle en el vestuario, un gesto nervioso o una expresión facial. Conocimiento de las personalidades Un bromista efectivo sabe cómo interactuar con las diferentes personalidades del set. No todas las bromas son adecuadas para todos. Algunos miembros del equipo pueden ser más sensibles o tener un sentido del humor diferente. La clave es adaptar el humor a la audiencia, asegurándose de que la broma sea bien recibida y no cause malestar o incomodidad. Esto requiere empatía y la capacidad de leer las señales no verbales, detectando cuando una broma puede cruzar la línea. Creatividad desbordante La creatividad es el combustible de la comedia. Los bromistas del set son inherentemente creativos. Constantemente buscan nuevas formas de sorprender y divertir. Esto puede implicar el uso de disfraces improvisados, la creación de parodías de escenas,
la invención de nuevos personajes o la adaptación de chistes existentes para que se ajusten al contexto del rodaje. La creatividad es lo que mantiene el humor fresco y evita que se vuelva repetitivo. Audacia controlada. Una dosis de audacia puede ser necesaria, pero siempre con moderación. Los bromistas a veces deben estar dispuestos a tomar riesgos, a salirse de lo convencional y a probar cosas nuevas. Sin embargo, la audacia debe ser controlada y equilibrada con el respeto por los demás. No se trata de causar problemas o de ser irrespetuosos, se trata de romper el hielo y de inyectar un poco de diversión en situaciones tensas. Ejemplos icónicos de bromistas en el set. Ahora que hemos analizado los componentes clave del arte de la comedia en el set, es hora de explorar algunos ejemplos icónicos que ilustran cómo estos elementos se combinan para crear momentos memorables. Chevy Chase y el caos controlado en Saturday Night Live. Como mencionaste, Chevy Chase es un ejemplo clásico de bromista en el set. En Saturday Night Live, su humor irreverente y su capacidad para improvisar eran legendarias. Interrumpía los ensayos con chistes, se disfrazaba de personajes absurdos y, en general, desataba un caos controlado. Chase entendía que el objetivo no era solo hacer reír, sino también romper la monotonía y mantener a todos alerta. Su estilo de humor a menudo involucraba comentarios sarcásticos, gestos inesperados y una habilidad para romper la cuarta pared, involucrando a la audiencia en la diversión. Robin Williams, el volcán de comedia en el set. Robin Williams, como mencionaste, era una fuerza de la naturaleza en el set. Su capacidad para improvisar era legendaria, y sus compañeros de reparto siempre debían estar preparados para lo inesperado. Williams no solo contaba chistes, creaba personajes completos en cuestión de segundos con voces, acentos y gestos únicos. Su energía era contagiosa, y su humor a menudo nacía de la observación de las situaciones y de la interacción con los demás. Era como tener un volcán de comedia en el set, siempre a punto de entrar en erupción, y su legado de humor y alegría sigue vivo. Bill Murray, el maestro de la subestimación. Bill Murray es conocido por su humor seco y su capacidad para improvisar en el set. A menudo sus bromas eran sutiles, basadas en la subestimación y en la sorpresa. Murray es un maestro de la comedia, y su enfoque en la simplicidad y la autenticidad lo convierte en un bromista efectivo. Sus bromas a menudo se basan en la observación de la vida cotidiana, con comentarios sarcásticos y gestos inesperados. Los equipos técnicos, los arquitectos del humor escondido. Aunque a menudo no reciben el reconocimiento que merecen, los equipos técnicos son fundamentales para mantener el ambiente de diversión en el set. Los maquilladores, como mencionaste, son expertos en transformar a los actores en personajes grotescos o ridículos. Los diseñadores de vestuario a menudo preparan disfraces sorpresa para las pausas del rodaje, y los responsables de efectos especiales aprovechan su trabajo para gastar bromas pesadas. Los técnicos tienen acceso a recursos creativos, y su humor a menudo se basa en el ingenio y la sorpresa. Los sets de Marvel, un universo de comedia compartida. Los sets de Marvel, como mencionaste, son conocidos por mantener un ambiente relajado y divertido. Los actores como Chris Pratt, Tom Holland y Ryan Reynolds, son conocidos por sus bromas y su buen rollo en el set. El director Taika Waititi fomenta ese ambiente de comedia y espontaneidad. El éxito de Marvel reside en parte en su capacidad para integrar el humor en sus películas y en su ambiente de trabajo. La importancia de la responsabilidad y el respeto. Es crucial recordar que el humor en el set debe ser manejado con responsabilidad y respeto. Aunque los bromistas desempeñan un papel importante en la creación de un ambiente de trabajo positivo, es esencial establecer límites y asegurarse de que el humor no se convierta en acoso o en una situación que pueda dañar a otros. Límites y consideraciones éticas. Conocimiento de los límites. Cada persona tiene diferentes límites y niveles de comodidad. Es fundamental ser consciente de estos límites y evitar las bromas que puedan resultar ofensivas, humillantes o inapropiadas. Evitar el humor discriminatorio. El humor basado en estereotipos raciales, étnicos, de género o de orientación sexual es inaceptable. Es importante evitar cualquier broma que pueda perpetuar prejuicios o que pueda hacer sentir incómoda a otra persona.
Respetar la privacidad las bromas que involucren revelar información personal o que invadan la privacidad de otra persona deben evitarse. El respeto por la privacidad es fundamental en cualquier ambiente de trabajo. No al acoso el humor que se convierte en acoso no es aceptable. Cualquier comportamiento que cree un ambiente hostil, intimidatorio o amenazante debe ser abordado de inmediato. Crear un espacio seguro es importante fomentar un ambiente en el que todos se sientan seguros y respetados. Esto implica establecer reglas claras sobre el comportamiento aceptable y abordar cualquier comportamiento inapropiado de manera rápida y efectiva. El impacto positivo de la comedia en el set Más allá de la diversión, la comedia en el set tiene un impacto significativo en la producción y en el bienestar de los involucrados. Reducción del estrés El rodaje de una película puede ser un proceso agotador y estresante. El humor ayuda a aliviar la tensión y a relajar el ambiente, lo que a su vez reduce los niveles de estrés y fatiga. Mejora del ambiente de trabajo Un ambiente de trabajo positivo y divertido fomenta la colaboración, la creatividad y el compañerismo. Cuando las personas se sienten cómodas y seguras, es más probable que trabajen en equipo y que se apoyen mutuamente. Fortalecimiento de los lazos del equipo La risa compartida crea vínculos entre los miembros del equipo. Las bromas y los momentos divertidos se convierten en recuerdos compartidos que fortalecen las relaciones y fomentan un sentido de pertenencia. Inspiración para la creatividad Cuando los actores y el equipo se sienten cómodos y relajados, son más propensos a experimentar y a probar cosas nuevas. Esto puede llevar a momentos inesperados y a soluciones ingeniosas que mejoran la calidad de la película o serie. Aumento de la productividad Un ambiente de trabajo positivo y divertido puede aumentar la productividad. Cuando las personas se sienten bien, son más propensas a estar motivadas y a dar lo mejor de sí mismas. Cómo prepararse para el ataque cómico Estudio del guión Muchos bromistas estudian el guión a fondo para identificar oportunidades para el humor. Buscan momentos que puedan ser aligerados con una broma, un comentario ingenioso o una acción inesperada. Conocimiento de los demás Conocer a la gente con la que trabajas es fundamental. Esto implica saber qué les hace reír, qué les molesta y qué tipo de humor funciona mejor en cada situación. Improvisación Muchos bromistas son expertos en la improvisación. Son capaces de reaccionar rápidamente a las situaciones y de crear humor sobre la marcha. Uso de recursos Los bromistas utilizan una variedad de recursos, como disfraces, efectos especiales, imitaciones, chistes y parodías, para sorprender y divertir. Creatividad continua La creatividad es esencial. Los bromistas siempre están buscando nuevas formas de sorprender y divertir. Una anécdota personal En una ocasión, durante la filmación de una escena dramática, el actor principal estaba teniendo dificultades para conectarse emocionalmente con el papel. El ambiente era tenso y silencioso. El asistente de dirección, un gran bromista, decidió intervenir. Justo antes de que el actor comenzara a pronunciar una línea crucial, el asistente de dirección gritó: «¡Corte! Hay un mapache en el set». El actor, que estaba a punto de romper en lágrimas, no pudo evitar soltar una carcajada. La tensión se disipó y el equipo comenzó a reír. El ambiente se relajó y el actor pudo realizar una toma mucho mejor y más emotiva. Conclusión En resumen, los bromistas del set son figuras esenciales en la industria del cine y la televisión. Son los que con su ingenio y humor, logran transformar escenas serias en momentos de pura risa y alegría. Son maestros del disfraz, del timing y de la improvisación, y su trabajo tiene un impacto positivo en la producción, reduciendo el estrés, mejorando el ambiente de trabajo y fomentando la creatividad. Sin embargo, es crucial que el humor se maneje con responsabilidad y respeto, y que se establezcan límites para evitar que el humor se convierta en acoso o en una situación que pueda dañar a otros.
Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del cine y la televisión. Si les ha parecido interesante, no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Cuáles son sus bromas favoritas en el cine? ¿Conocen algún bromista del set que les haya llamado la atención? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.